Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 18, que consagra el derecho fundamental a la libertad de conciencia, el cual, de acuerdo con la Corte Constitucional, puede entenderse como, abro comillas, la facultad que tiene una persona para actuar en determinado sentido o para abstenerse de hacerlo y que se ve determinada en grado sumo por sus convicciones, por su propia ideología o por su manera de concebir el mundo. Cierro comillas. Pero antes de continuar con el desarrollo de este interesante tema, revisemos lo que nos dice el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia que venimos estudiando. Abro comillas. Constitución Política de Colombia, artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Cierro comillas. Digamos entonces que la norma bajo estudio contempla, por decirlo así, tres prerrogativas. La primera es que nadie podrá ser objeto de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias. La segunda, que ninguna persona estará obligada a revelar esas convicciones. Y la tercera, que nadie será obligado a actuar contra su conciencia. Vamos a estudiar cada una de estas tres prerrogativas con ejemplos para intentar que nos quede lo más claro posible. Un ejemplo de la primera prerrogativa, que nos dice que nadie puede ser objeto de acoso ni persecución en razón de sus convicciones, sería que un empleado no puede ser despedido o acosado en su lugar de trabajo por ser ateo o por practicar una religión minoritaria como el budismo, por ejemplo. En cuanto a la segunda modalidad, es decir, que ninguna persona puede ser obligada a revelar esas convicciones, imaginemos un estudiante en una universidad pública al que intentan persuadir para que revele sus convicciones. Este alumno no está obligado a declarar si pertenece a alguna religión o si tiene una postura política específica en ningún escenario, ni siquiera durante una encuesta o un debate en clase. Finalmente, en lo que tiene que ver con la tercera prerrogativa, es decir, que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, un ejemplo común es el de un médico en un hospital público que se niega a realizar un procedimiento como un aborto si esto va en contra de su conciencia. Aunque en este punto es importante aclarar que este no es un tema tan sencillo, pues se deben cumplir una serie de condiciones para que opere la llamada objeción de conciencia, una figura que precisamente nace de esta tercera prerrogativa a que hace alusión el artículo 18. En este punto de nuestro análisis, me gustaría que escucharan lo que nos dice la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-332 de 2004 respecto al derecho fundamental que venimos estudiando. Abro comillas. La conciencia, como una expresión de la dignidad humana, es entendida como la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, como el conocimiento interior del bien y del mal, o el conocimiento exacto o reflexivo de las cosas. Es la conciencia la que da sentido y valor a los actos de la persona, la que permite al individuo distinguir racionalmente la licitud o ilicitud de sus actuaciones, de conformidad con los parámetros que guían el obrar humano. La libertad de conciencia constituye, en un régimen democrático, pluralista y participativo, una de las libertades básicas del hombre, puesto que ninguna democracia puede tenerse por auténtica y completa si en ella se desconoce o se menosprecia el derecho de todo ser humano a seguir su propio sentido ético, a no traicionar esa voz apremiante que le dicta desde su interior la regla del comportamiento. El derecho a la libertad de conciencia, consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de aplicación inmediata, es el que tiene toda persona para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta, sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón. Este derecho es reconocido igualmente por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, es importante que abordemos un aspecto fundamental de este derecho, sus límites. Aunque la libertad de conciencia es un derecho fundamental, no se puede invocar para justificar el incumplimiento de la ley. En otras palabras, no es válido que una persona argumente que actúa en ejercicio de su libertad de conciencia para evitar cumplir con obligaciones legales que todos deben respetar. Esto se debe a que ningún derecho es absoluto. Como lo señala la Corte Constitucional, el ejercicio de la libertad de conciencia debe respetar los derechos y libertades de los demás,
así como las exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Escuchen ustedes lo que nos dice la Corte en esta sentencia T-332 de 2004 que hemos venido estudiando. Abro comillas, dado que no existen derechos absolutos, el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia está condicionado, en los términos del artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Todo hombre, por lo tanto, es libre para obrar de conformidad con su conciencia, mientras con ello no incurra en conductas injustas, ni falte a la buena fe o a la solidaridad social, ni rompa las condiciones públicas de seguridad, tranquilidad, moralidad y salubridad que permitan a la vez el normal funcionamiento de las instituciones y el pacífico ejercicio de las libertades, ni destruya el conjunto de cosas necesarias para que un pueblo viva bien. No es lícito ni admisible invocar un juicio moral de la razón para hacer daño a otro, para ir más allá de los linderos normales del ejercicio de la libertad, para introducir en el seno de la sociedad el desorden, la perturbación y el desasosiego, o para empujarla a la disolución y a la ruina. Cierro comillas. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el artículo 18 de nuestra Carta Política, que consagra el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.